Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje de ficción, ya sea de novela, de película, serie de televisión, cómic, videojuego, y preparamos esa biografía, esa cronología ficticia como si este personaje hubiera vivido en la vida real. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Philip Marlowe. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Philip Marlowe, un detective americano, es el personaje más conocido de los creados por el escritorio Raymond Chandler para sus novelas de género negro. La primera aparición de Marlowe se dio en 1934 en la novela Fingerman, aunque no sería hasta la novela El sueño eterno de 1939 que, digamos, tendría un poco fama. Chandler dotó a Marlowe de su cinismo característico y su falta de apego por la violencia. Algo que contrastaba con el resto de los duros detectives de la época. Philip Marlowe habría nacido probablemente en 1902 en California y fue hijo único de una madre soltera. Quedó huérfano a temprana edad y a los 6 años se cayó del techo del garaje de su pueblo natal Santa Rosa, a unos 50 millas al norte de San Francisco. El escenario donde años después transcurriría la película La sombra de la duda de 1943 de Alfred Hitchcock. Muertos sus parientes, se supone que vivió con una tía, pasó algunos años en un orfanato, periodo del que razonablemente nunca le gustaba hablar demasiado. Aunque no se pueden verificar sus registros académicos, se sabe que cursó estudios superiores durante un par de años en Oregón, en la Universidad de Oregón Eugene o la Oregon State University. Salvo por contar un accidente deportivo, ya que jugaba al fútbol americano, que le destrozó la nariz, se fue reconstruida mediante una operación, tampoco se refirió nunca mucho a sus años de college, aunque es probable que becado siguiera algunos cursos de literatura dado los conocimientos en la materia de los que le gustaba hacer gala. En su madurez al menos podía conversar con fluidez sobre Flaubert, Anatole France, Shakespeare, T.S. Eliot, Hemingway o Kafka. Con Kafka, curiosamente, era un autor que no le simpatizaba porque sostenía una concepción sobre la ley radicalmente diferente de la suya, y sobre todo porque consideraba snob a sus seguidores. Le gustaba contar historias, ya que tenía una memoria prodigiosa y una obsesión por el detalle que muchos de sus contemporáneos hubieran querido para sí. Se conserva una parodia que él atribuye a otro escritor de un texto de Francis Scott Fitzgerald, el más grande escritor borracho de todos los tiempos. Tampoco hemos podido verificar su expediente militar, pero su edad lo habría eximido de participar en las dos grandes guerras del siglo XX. Tenía ojos color café y pelo castaño oscuro que en su madurez encaneció ligeramente. Era muy alto, medía 1,84 y era corpulento. Hacia finales de marzo o principios de abril de 1939, cuando tenía 37 años, pesaba más o menos 90 kilos, 10 más que su peso promedio, tal vez por el exceso de bebida o por la vida sedentaria. Solía practicar algo de gimnasia y de boxeo, pero con los años cada vez menos. A partir de 1947, cuando cumplió 45 años, comenzó a mentir en su edad, más por necesidad profesional que por coquetería. En 1952, por ejemplo, confesaba 42, entonces pesaba 87 kilos. Después pesaría 84 kilos. Algo parece que lo consumía por dentro. En 1926, a los 24 años, se trasladó a Los Ángeles, ciudad que no abandonaría hasta la década de los 60. Trabajó como investigador de una compañía de seguros y luego a las órdenes de Taggart Wild en la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles, de donde fue despedido por insubordinación. En esos años, una de sus pocas amistades fue el jefe de homicidios de la oficina del sheriff de Los Ángeles, Bernie Owls,
quien intervendría en su favor todavía en la década de los 50. Desde 1938 tuvo una oficina ruinosa en el sexto piso del edificio Cahuenga, en el centro de la ciudad. Funcionó durante algunos tiempos allí para, digamos, sus actividades como detective. Allí recibía a sus ocasionales clientes y luego, más tarde, ya tuvo legalmente una licencia de investigador privado. Pero él lo quería hacer todo por él solo y se negó a integrar una compañía de seguridad privada de las muchas que proliferaban en Los Ángeles. Tenía un amigo que se llamaba George Peters que trabajaba para la organización Kerne, una de cuyas normas internas rezaba: los funcionarios de la organización Kerne se visten, hablan y se comportan como caballeros en todo lugar y en todo momento. No hay excepciones a esta regla. Nunca aceptó casos de divorcio y en general siempre prefirió aquellos que lo pusieran en contacto con el gran mundo. Debilidad enfermiza que en 1952 lo llevó a la playa de estacionamiento de The Dancers, un exclusivo club californiano donde conoció a Terry Lennox y a partir de la aventura en la que se vio envuelto a la que sería su única y tardía esposa. Aunque no se conserven fotografías de Philip Marlowe, muchos pretendieron hacerse pasar por él, sabemos que sus rasgos no dejaban adivinar a un policía, o sea que era muy difícil, digamos, describirle. Según sus propias palabras, la señora Gray le habría dicho a fines de la década del 30: es usted demasiado buen mozo para dedicarse a esa clase de faenas. Era en efecto un buen mozo, en el estilo de Cary Grant, ya fue referido así por Raymond Chandler, y muy consciente de su atractivo. En 1952, no sin ironía, le preguntó a un policía: ¿quiere decir que porque soy alto, moreno y guapo alguien podría contemplarme? Y hacia 1957 llegó a decir: si llego a quedarme un poco más me habría enamorado de mí mismo. Ese narcisismo exacerbado probablemente se originó en algún trauma de infancia no resuelto. Fue causa de su recalcitrante soltería y oscureció sus relaciones con hombres y mujeres. En 1938 confesó: prefiero los gusanos. ¿Sabía usted que hay gusanos de ambos sexos y que un gusano puede amar a cualquier otro gusano? Ha de manejar categorías psiquiátricas y psicoanalíticas en su caracterización de las personas. Y además, como rasgo, desconfiaba profundamente de los médicos. En última instancia, solo había personas que le gustaban o que le desagradaban moralmente, pero nunca consiguió sostener una relación que no lo dañara o que no consiguiera una invasión de su mórbida tendencia a la desdicha. Pese a sus tensiones emocionales y sexuales, las mujeres solían caer a sus pies. Le gustaban con igual intensidad las rubias y pelirrojas. Y además, si hubiera que caracterizar su relación con las mujeres, habría que decir que Philip Marlowe era una máquina célibe, era intensamente misógino. Por cierto, fiel a la época que le tocó vivir, fue también profundamente homofóbico. Cuando ya nadie lo esperaba, se casó en 1958 con una rica heredera, Linda Porter, cuya hermana había sido brutalmente asesinada, pero no estaba hecho para eso y el matrimonio no tuvo final feliz, aunque las razones, queda dicho, eran un poco más complejas. En 1939 confesó: estoy soltero porque no me gustan las esposas de policías. Si aceptó casarse pese a sus prejuicios contra el matrimonio fue porque Linda se lo pidió. Y porque además le pilló en el peor momento de su vida, cuando estuvo al borde de la locura o el suicidio. Poco antes de dar el sí había pensado: fuera donde fuera, hiciera lo que hiciera, esto era lo que encontraría al volver. Una pared vacía en una habitación vacía de una casa vacía. Tortuoso, solitario, endurecido a fuerza de voluntad, no tenía amigos porque no le gustaba hablar de sí mismo ni de sus problemas. El único hombre que consiguió sostener una relación profundamente afectiva con él estaba también muy al borde de la locura y Marlowe terminó apartándose de él en 1952, harto de sus problemas. Aunque no llegó a ser un alcohólico, ya que odiaba la debilidad que toda dependencia implica,
Muchas veces se emborrachó por el abatimiento moral que sentía. Sus episodios de angustia eran recurrentes. A fines de 1938 contaba: nadie vino a la oficina, nadie me llamó por teléfono, seguía lloviendo. Vivió siempre en esa atmósfera de desgarramiento, aprisionado en una dialéctica del ser y el parecer. Él se consideraba débil por dentro, pero necesitaba parecer duro. Fue en suma un individuo de la clase media dominado por la misma esperanza siempre frustrada de una vida fácil. Como detective se le considera como el más grande de todos los tiempos. Era bastante miope y nunca veía lo evidente, o al menos así es como le gustaba contar sus casos. Normalmente los detectives clásicos de novela, por ejemplo Auguste Dupont de Edgar Allan Poe, veían lo que está allí pero que nadie ve. Marlowe no ve aquello que cualquiera vería allí donde está. Cada vez que contaba una de sus aventuras, todos caían siempre en sus trampas retóricas, que son en realidad la máscara a partir de la que nos muestra su incompetencia. ¿Cómo es posible que en todos sus grandes casos siempre se le escapara hasta el último minuto la culpabilidad de las mujeres hermosas? Nunca fue capaz de reflexionar sobre la relación entre la culpabilidad criminal y esas mujeres. Su concepción de la ley era como correspondía a su oficio, a su país y a su época, basada totalmente en las leyes de esa época, pero se alejaba de todo formalismo jurídico. Raymond Chandler le hizo rasgos para que sus lectores no le hicieran un héroe a Philip Marlowe. Le gustaba mucho el cine y vio bastantes películas durante la década de los 30. Podía reconocer los papeles que las actrices de segunda línea habían desempeñado en cada una de ellas. Le gustaba también el ajedrez y solía jugar solo en su casa partidas clásicas tomadas de libros. Era ateo y muy cariñoso con los animales. En Los Ángeles vivió siempre solo en un apartamento bastante pequeño al principio y luego uno más grande, y después en una casa del distrito de Laurel Canyon, que fue alquilando entre mediados de la década de los 30 y mediados de la década de los 50. También en ese mismo lapso de tiempo aumentó sus honorarios profesionales de $20 por día a 40 en 1947 y 50 en 1958. Le gustaban los coches caros y tuvo entre otros un Chrysler y en su mejor momento un Oldsmobile descapotable. No es que gastara mucho en ropa, pero usaba sombrero, fumaba tabaco en cigarrillos o en pipa y tomaba mucho whisky, además de llevar los trajes siempre impecables. Gracias a Marlowe empezamos a ver que la bebida que tomaban los detectives pues podría tener algo de glamour. Bien, aunque no haya datos precisos, hay quienes piensan que en los años 60 se mudó a San Francisco, donde hasta el final de sus días trabajó y alimentó gatos vagabundos. Realmente desde la década de los 50 no se sabe nada de él y pues habiendo nacido en 1902 pues se puede calcular que podría haber fallecido sobre los años finales de los 80 o de los 90, dependiendo si se cuidó un poco mejor que durante sus novelas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión.
Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.